Entonces voy a compartir presentación. Me dicen, por favor, si lo pueden ver. Nada, le voy a dar start show. Ok, ahí sí lo ven todo. Se ve Sí, perfecto, Tete. Ok, súper. súper. Ok, denme un segundo nada más para abrir mis notas, mi iPad. Bueno, aquí lo voy bien. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Mi nombre es María Esther Cervantes, yo soy investigadora en ILA y hoy voy a estar presentando con Fabricio, que ya lo conocen, esta presentación que es como un resumen de un policy report que hicimos sobre el estado de las políticas de inteligencia artificial en América Latina. Lo hicimos en colaboración con el Centro Latam Digital, específicamente con Judith Mariscal, que no nos pudo acompañar, pero bueno, también hay que mencionar su aportación al trabajo. Yo voy a estar haciendo como una introducción breve de qué entendemos por estrategias de inteligencia artificial en este reporte y algunos findings sobre el estado de las políticas de inteligencia artificial en América Latina y después hablar sobre las lecciones aprendidas durante el proceso de investigación que tuvimos. Entonces, si tienen preguntas, me pueden interrumpir o las dejamos al final, como prefieran. Y bueno, primero empezamos por definir qué fue para nosotros esta definición de estrategia artificial. Es por mencionar que no hay un consenso, y esto lo voy a volver a mencionar cuando hablemos de los findings. En realidad, no hay un consenso sobre qué es una estrategia de inteligencia artificial, y eso es gran parte de el problema o de las causas por las cuales el Estado es como está, y se los voy a presentar a lo largo de esta presentación, pero básicamente nosotros lo entendimos como una política pública, incluir lineamientos objetivos que el gobierno se plantean para planificar, implementar y evaluar el uso de la inteligencia artificial en distintas áreas del gobierno, internamente, como la sociedad más general y también en el sector privado. Entonces, una interacción entre estos tres sectores, pero las políticas públicas, como saben, vienen específicamente del gobierno e impactan las otras áreas. Aquí tenemos 4 tipologías de iniciativas que están relacionadas a la inteligencia artificial, utilizando la guía del Observatorio de Políticas de Inteligencia Artificial de la OCDE. Las primeras están relacionadas a gobernanza, entonces esto es lo que pensaríamos tradicionalmente como políticas públicas, evaluar quién está en el campo, qué tipo de reglas existen de regulación específica sobre la materia, que luego, bueno, ya esto entra también específicamente en regulación y guías, pero básicamente quiénes son los actores, los stakeholders interesados y cómo se comportan dentro del marco de la inteligencia artificial en la región. La segunda son las políticas o iniciativas que tienen que ver con apoyo financiero. Esta es una parte muy importante que podríamos considerar, por ejemplo, en una estrategia que ve en el corto, mediano y largo plazo, pensar estrategias a corto plazo, pues hacer iniciativas con apoyo a la investigación que ya existe en el sector público y en el sector privado. En el mediano plazo estamos hablando de hacer centros de investigación especializados de excelencia que tengan financiamiento por parte del sector público para hacer investigación y crear aplicaciones innovadoras del uso de inteligencia artificial en la región. Y a largo plazo, por ejemplo, puede ser invertir en educación, desde educación temprana, para que en el futuro las personas de cada país tengan conocimientos especializados en inteligencia artificial. Entonces podemos ver los apoyos financieros desde distintas formas, pero más que nada, al menos en esta tipología, se relaciona a invertir en educación, invertir en investigación, para tener el conocimiento en cada uno de los países específicos. La tercera parte es la regulación y guías, entonces esto está muy relacionado con la gobernanza, pero también es entender los usos específicos, discutir cómo se va a regular tanto los usos como éticamente, y esto es algo que también podemos ver
sobre inteligencia artificial está dependiendo de cómo lo vemos, qué entendemos por el usos éticos de inteligencia artificial, entonces está muy sujeto a discusión y va cambiando, que es algo que tal vez no vemos tan tradicionalmente en regulación, ¿no? Es decir, esta es la regulación que ya existe y se va a quedar. Mi internet está un poco lento. Sí, Tete, se te está cayendo el sonido. Hola. ¿Por qué no apagas la cámara? A ver si Ok. eso mejora un poquito el... ¿Ahí? A ver, sigue hablando. Ok, bueno, estaba en regulación y guías, ahí hablando, ok, súper, hablando sobre cómo, pues esas son las reglas que existen, pero también están muy, puede ser que cambien dependiendo de lo que consideremos las normas éticas y todos estos avances en el campo de la inteligencia artificial también tienen que ir avanzando con la regulación. Y por último, los habilitadores e incentivos del uso de la inteligencia artificial. Aquí se refieren a, por ejemplo, poder hacer networking, poder también específicamente facilitar apoyos económicos para habilitar el uso. Y uno muy importante, que de esto fue uno de nuestros mayores findings en la investigación, el hecho de que necesitamos tener datos abiertos y este es el mayor habilitador de inteligencia artificial que se necesita porque pues, el Estado es uno de los mayores productores de datos, pero si no se tiene acceso a estos datos en formatos abiertos, estandarizados, es muy difícil de utilizar y no se va a poder utilizar todo el potencial que se tiene. Entonces, bueno, esos son los 4 tipologías. Ahora voy a pasar a un recorrido rápido sobre el estado de las estrategias de inteligencia artificial en la región. Aquí lo que hicimos fue utilizar la idea de estrategias de inteligencia artificial como el punto más alto o más completo, pero empezamos buscando, por ejemplo, qué países tienen estrategias digitales. Con estrategias digitales nos referimos a estrategias generales, de las cuales puede haber estrategias específicas o acciones sobre inteligencia artificial, pero no son el contenido central de las estrategias. Entonces puede ser mencionado y es el nivel más básico que nos demuestra que los países están empezando a pensar en estas iniciativas o políticas públicas, pero no es algo específico. El segundo que identificamos son las hojas de ruta. Estos son documentos que presentan objetivos amplios para el futuro, pero no hay una forma, no hay objetivos específicos, ni medidas de evaluación, ni de implementación. Entonces es algo que ya tienen más claro que en una estrategia digital, pero sigue siendo muy amplio. El tercero es iniciativas aisladas. Estos son que existen objetivos de implementación de inteligencia artificial, sin embargo no hay coordinación ni líneas de acción claras a largo plazo. También esto lo identificamos en los casos, por ejemplo, cuando había una estrategia de inteligencia artificial, por alguna razón como cambio de gobierno dejó de existir y la academia o la iniciativa privada todavía tiene iniciativas, pero no es necesariamente una política pública del Estado. Y por último, las estrategias de inteligencia artificial específicas. Ya identificamos objetivos claros, líneas de acción para el corto, mediano y largo plazo y también maneras de evaluar la implementación de los objetivos que se pusieron en la política pública. Aquí no voy a hablar de cada uno de los países, pero les puedo dejar el link de nuestro reporte para que lo puedan leer más a detalle. Pero básicamente lo que podemos ver es que hay países como Uruguay, Perú y Chile que ya tienen estrategias de inteligencia artificial específicas. Hay otros países como Argentina y Colombia que tienen hojas de ruta, no necesariamente todavía estrategias de inteligencia artificial. Hay otros países que tienen iniciativas aisladas, como es el caso de México, que en este en particular identificamos que existía antes una estrategia de inteligencia artificial y ya no existe, entonces solo quedan las iniciativas aisladas que sobrevivieron. Y otros países que están empezando a pensar en utilizar la inteligencia artificial, pero se quedan en un nivel de estrategia digital, o sea, es parte de sus planes de gobierno digital más ampliamente. Entonces aquí en un momentito les puedo pasar el link si quieren ver el reporte.
Y como dije, esta es nuestra interpretación de qué entendemos por estrategia de inteligencia artificial. Aquí creo que algo que podría ser muy útil es discutir con ustedes qué entienden por estrategia de inteligencia artificial, que consideran que son las cosas más importantes o necesarias para tener una estrategia. Y bueno, algunas conclusiones preliminares que tuvimos es que hay países que ya han avanzado mucho en el diseño de sus estrategias de inteligencia artificial, aunque todavía hay áreas de oportunidad, incluso en estos países que ya tienen avance, para que los procesos sean más transparentes, inclusivos y con rendición de cuentas. Identificamos, por ejemplo, que países como Bolivia, Ecuador y México que todavía no tienen una estrategia, pueden aprender de algunos procesos de consulta que se hicieron en países como en Chile, Brasil y Argentina, procesos un poco más abiertos, que esto resultó también en que hubiera más críticas. Entonces estas críticas también pueden servir para los países que quieran crear una estrategia de inteligencia artificial para incorporar las críticas que los otros países ya tuvieron en sus procesos de consulta para tener un proceso más abierto e inclusivo. Y por último, antes de dejar hablar a Fabricio, aquí lo que observamos en el reporte es que algunas repercusiones o efectos del estado actual de las políticas públicas de inteligencia artificial en la región es que el nivel de institucionalización de las políticas es muy bajo, lo cual hace que sean poco sostenibles en el largo plazo y también que sean muy susceptibles a cambios de administración. Entonces, aunque existan estrategias de inteligencia artificial, sin estos procesos de institucionalización, es muy fácil dejar de hacerlas, cambiar de ideas y simplemente no dar seguimiento a las mismas en el largo plazo. Entonces, eso es todo por mi parte. Voy a seguir compartiendo mi pantalla para Fabricio, pero te cedo el micrófono, Fabricio. Muchas gracias, María Esther, y muchas gracias por el trabajo. Y ahí, un poco para complementar lo que dice nuestra colega, hay varias cosas, ¿no? O sea, lo primero capaz que entender, y ustedes lo pueden ver en el sitio de Empatía, también vamos a... Empatía fue este programa que, bueno, ustedes ya conocen, y que fue como el origen también de este espacio de formación, donde básicamente mapeamos varios de estos procesos a manera detallada a nivel regional, y hay una constante en todos estos procesos, es que en la construcción de las estrategias de inteligencia artificial, o las iniciativas de inteligencia artificial, o los distintos tipos que emergen en América Latina, no hubo en muchos casos participación ni tanto del sector privado ni de la sociedad civil. A veces, cuando había participación, y en algunos casos diríamos participación con bastante sofisticación, con bastante peso de los actores y con bastante especialidad de los actores, ¿no? Especialistas que podrían ser académicos, algunas organizaciones de la sociedad civil, realmente son pocas las que tienen capacidad de hacer incidencia en esto, algunos actores del sector privado. Bueno, ahí aparecía, generalmente se traducía en un mejor marco de aportes, que a veces se traducía en mejor calidad o en mejor espacio en mejor calidad básicamente de la política o de la iniciativa, pero no siempre, ¿verdad? Y otra constante en América Latina es que la diversidad en torno a la participación para este tipo de políticas fue relativamente baja. ¿Cuándo hubo alguna iniciativa? Porque yo les diría que participación no necesariamente mejora la calidad o mejora los contenidos de esta política, pero ayuda mucho, aunque no siempre esa participación es bien canalizada y tenemos casos de eso. Y la otra constante en América Latina, que es una constante a tener en cuenta sobre todo para quienes trabajan en esto, o para ustedes que están en el servicio civil o están trabajando en el sector público, es que en realidad, en general, no es un tema que haya sido de alguna manera priorizado, ¿verdad? Y esto se nota mucho en esa diversidad que María Esther mostraba en el mapa anterior de América Latina, donde ustedes ven que tienen nombres diversos, que tienen
estructuras diversas, que tienen, digamos, yo les diría, incluso, no solamente, digamos, densidad diversa, y en algunos casos que no tienen realmente, digamos, estrategias, como es el caso en particular de México, ¿no? O sea, y esto no tiene necesariamente nada que ver con las capacidades de ese país, que las tiene y tiene muchas para desarrollar, sino simplemente que un tema de coordinación, porque en el fondo este tema tan relevante como es, y como ustedes han ido viendo a lo largo de las distintas presentaciones de este curso, no encuentra necesariamente eco en quienes toman decisiones. Lo otro que ha pasado en América Latina, esta es la última conclusión que doy sobre esto, que también lo mencionaba un poco María Esther, tiene que ver con los cambios de administración y la sostenibilidad de estas políticas. Entonces, a modo de ejemplo, digamos, por ejemplo, Argentina elaboró una política bastante interesante en materia de una hoja de ruta y tal, de inteligencia artificial, en la anterior administración. Luego ese proceso se descontinuó y ahora aparentemente reemergió con algunas cosas tomadas del anterior proceso, pero sin demasiada claridad en torno a si todo el trabajo anterior se aprovechó. Lo mismo un poco ocurre en Chile, en el sentido de que hubo un trabajo previo en el armado de una estrategia que está aprobada y tal, pero no hay mucha claridad de hacia dónde continúa bajo un nuevo gobierno. En el caso de Uruguay, por ejemplo, que me compete en la general de la ley porque soy de aquí, digamos, hay un trabajo sostenido por parte de la GESIC en esto, pero a un nivel también, yo les diría, digamos, como decirlo, a un nivel más técnico que de relevancia política. Cuando el tema tal vez amerite un poco de mayor atención por parte de los tomadores de decisión. Sí, lo que nosotros encontramos fue esto, pero si nos vamos un poco más hacia las recomendaciones, digamos, lo que nosotros encontramos fue, por un lado, ahí Maestra, creo que podemos ir hacia las recomendaciones nomás, hacia las próximas slides. Para otro lado. Algunas lecciones aprendidas acerca bueno, hay algunas lecciones que aprendimos acerca de los proyectos. Empatía llevó adelante proyectos de investigación, generalmente en alianza con el sector público, y nos encontramos ahí con algunas cosas que vale la pena compartir, más allá de las estrategias propiamente dichas, ¿no? Por un lado, los proyectos de inteligencia artificial en el Estado, y esto es interesante remarcarlo, cuando decimos inteligencia artificial, ya lo hemos reiterado en otras presentaciones, y varios de las personas que han estado por aquí lo han mencionado. Nos estamos refiriendo en general a procesos de machine learning dentro de la administración, que permiten clasificar, que permiten automatizar, que permiten clusterizar información y generar análisis. Pero bueno, dentro de ese grupo, digamos, ¿no?, de proyectos, generalmente la administración no tiene las capacidades técnicas in-house, o sea, dentro de la administración, para llevarlos adelante, y tampoco muchas veces los costos de estos proyectos son fáciles de estimar, digamos, ¿no? Y eso es algo que es una de las características que nosotros enfrentamos también en el desarrollo de estos proyectos, y es algo que nos encontramos. Justamente parte de la lógica de coproducción, de que intervenga la sociedad civil, que intervenga, digamos, también partes del sector privado, es ver que esa transferencia de habilidades hacia la administración exista. Lo otro también que es difícil de encontrar, pero esto depende ya más de cuestiones vinculadas a estructura de la administración, son capacidades de liderazgo dentro de la administración para llevar adelante esto. Y esto tiene que ver, sí, con la capacidad de gestionar equipos con metodologías ágiles, equipos que son multidisciplinarios. Ese realmente es un debe de muchas administraciones públicas latinoamericanas, y conectado con los puntos que decía María Esther acerca de la apertura de datos, pero aquí lo podemos referir más a infraestructura de datos, no todos los datos necesariamente son abiertos, es que todas esas bellezas de algoritmos que teóricamente hacen promesas fantásticas acerca de lo que podrán hacer,
requieren de datos que estén bien relevados y que tengan determinada calidad, ¿verdad? Y eso es algo que realmente depende mucho del dominio, del área, pero nos estamos encontrando, y esto no es ninguna sorpresa para quienes han estado mirando este desarrollo en América Latina por un tiempo, que la calidad de esos datos varía y varía mucho, y sin datos de calidad es difícil llegar a soluciones que tengan sentido. De hecho, la mayoría de los proyectos de empatía, lo primero que tuvieron que invertir fue en consolidar buenas bases de datos, ¿verdad? Y ni les cuento si además miramos esos datos con ojos de inclusión, con ojos de ver básicamente, digamos, potenciales sesgos de los mismos. Es decir, esa sofisticación, bueno, toma tiempo y dinero, y desarrollar infraestructuras y reglas para esas infraestructuras acorde. Y en eso los países latinoamericanos, no solo los países latinoamericanos, digo, es un problema a nivel global, tienen mucho trabajo para hacer. Si seguimos para adelante, en la próxima slides, lo otro que tenemos son algunas recomendaciones. Una de las recomendaciones centrales es establecer principios generales e instrumentos normativos. Si uno busca principios generales para la implementación de inteligencia artificial, va a encontrar aproximadamente, la última cuenta que yo tengo son 110. 110 declaraciones, 110 principios generales, 110 algo, ¿verdad? De distintas comunidades alrededor del mundo, bueno, que básicamente tienen algún tipo de principio general. Yo me voy a referir a dos, que me parece que los vamos a también compartir en el Moodle, que me parece que son útiles simplemente para entender digamos, el contexto. 2 minutos, Fabri. Sí, bueno, voy a tener que avanzar un poco más rápido de lo previsto, pero me vas a tener un segundito más. Ya estoy. Uno tiene que ver con los trabajos que han realizado la UNESCO a nivel de un marco ético para la inteligencia artificial, con una serie de principios, y otro tiene que ver con los principios que han desarrollado la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo. La construcción de estos principios siempre es algo debatible. En su amplia mayoría refieren a transparencia, explicabilidad, refieren a inclusión, a seguridad, refieren en algunos casos a el desarrollo sostenible digamos, de las sociedades. En fin, hay una variedad. En algunos casos hacen referencia a temas de género, no en todos, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es el desafío de esto? Que los principios tengan sentido para la comunidad que los va a adoptar. Por eso a veces reinventar la rueda en torno a los principios no tiene mucho sentido, pero sí tiene sentido que la gente que los adopte participe y los adopte verdaderamente, ¿verdad? Eso en América Latina no ha pasado, no es que haya una comunidad de práctica genuinamente estructurada para hablar de esto mancomunadamente, aunque hay varios espacios donde se habla. Entonces, una de las recomendaciones es caminar hacia ahí y generar instrumentos normativos que permitan eso. Esos instrumentos normativos pueden llamarse de distintas formas, pueden llamarse leyes. Actualmente en Europa, de hecho, hay un proceso de una AI Act, como le dicen ellos, lo mismo en los Estados Unidos. Pueden llamarse leyes modelo, que por ahí nuestro colega de la OEA puede compartir esas experiencias. Pueden llamarse tratados, según lo que, por ejemplo, el Consejo de Europa está preparando en estos días o en estas épocas. No se sabe si ese tratado saldrá o no. Lo otro que recomendamos son políticas de adopción equitativa en el sector privado. No todo el sector privado nace igual, y esto siempre es bueno explicarlo. No todo el sector privado es Google, Apple, Facebook y 4 empresas más con gran poder de concentración de datos y algoritmos. Y eso es bueno como recordarlo. Entonces hay muchas empresas en América Latina que para adoptar este tipo de tecnología van a tener que hacer inversiones que son sensibles, y por otro lado, que algunas también las están produciendo. Hay un sector que todavía está en condiciones de producir soluciones que son adecuadas a contexto. Entonces, adoptar es cuándo, cómo, dónde, para qué, que también tiene que ver un poco con los principios, en algunos casos de la UNESCO, de proporcionalidad. Lo otro que falta en América Latina, esto es algo muy loco que los colegas aquí de CICADA dejaban entrever en uno de sus papers,
es conexión entre los propios investigadores latinoamericanos. Muchas veces la conexión entre los investigadores latinoamericanos o latinoamericanas está mediada por instituciones en el norte, y es muy loco, la gente colabora a través de una institución en el norte, y no colabora interpares frente a los problemas que enfrentan entre pares. Entonces, aquí hay una oportunidad para los gobiernos también de, con relativamente poco dinero, hacer investigación científica coordinada. Y naturalmente, desarrollar y atraer talento humano es otro de los desafíos de esta y otras áreas vinculadas al sector de TI. Si seguimos, y ya estoy terminando, en materia de recomendaciones, TT, ¿qué nos queda? Normas éticas y legales, un poco vinculado al sistema de principios y la necesidad o no de adoptar estos marcos a nivel de país. Lo otro que me parece que es esencial en América Latina, es algo que van a volver a ver seguramente, son mecanismos de gobernanza de datos. Ya no solo de apertura, sino también que tiene que ver en cómo se comparten los famosos data trusts, o mecanismos de acceso a datos por parte de distintos actores, accesos privilegiados. Pero esos mecanismos hoy en América Latina no existen, y para ser sostenible y escalable muchas de estas soluciones se precisan. Pero entonces eso también requiere la participación de expertas y expertos de dominio, y eso hoy no lo tenemos, porque también en estos mecanismos de gobernanza de datos hay mucho acerca de inclusión y exclusión, y acerca de qué tipo de valor se crea y para quién. Aquí hay muchísimo trabajo de las comunidades indígenas, que durante mucho tiempo han sido vulneradas en sus derechos en torno a la gobernanza de sus datos básicos, pero a su vez también tienen aplicaciones mucho más prácticas a cómo se piensa la soberanía digital de los países, ¿verdad? Y en cómo hay un lugar en el medio para pensar ese tipo de gobernanzas. Finalmente, dos cosas que son importantes tienen que ver, por un lado, con iniciativas de educación en IA. Aquí los países se han lanzado a ejercicios de alfabetización, no en tanto para el uso de la IA, sino para entender desde una perspectiva ciudadana los derechos y los riesgos, y así como también las oportunidades que ofrece este tipo de soluciones. Obviamente el tratamiento automatizado de nuestros datos. En Uruguay hicimos un curso que está ahora disponible en distintos formatos, y que va a estar disponible en América Latina, y lo podemos también pasar por el chat y eventualmente por el Moodle, donde básicamente son iniciativas de educación para la ciudadanía. La más notoria de estas tiene que ver, por ejemplo, en Finlandia, donde hay un programa sostenido de esto. En fin, hay varios lugares donde se viene realizando, pero tiene que ver mucho con una perspectiva ciudadana. Y para finalizar, tiene que ver con esto de políticas transversales de inclusión y diversidad. Aquí hay varios niveles. Lo que me parece como central tiene que ver con la perspectiva de la infraestructura, es decir, cómo se crean los datos, y por otro lado, por las perspectivas de que tienen que ver con la participación mismo en el sector de tecnología y en la toma de decisiones, donde muchas veces quienes son afectadas o afectados por los datos y por la toma de decisiones ahora mismo no son parte de las decisiones. Entonces ahí realmente creo que hay todo un desafío, no es solo exclusivo de este dominio, sino como sabrán es un tema un poco más macro, pero está bueno señalarlo y consecuentemente diseñar estrategias. Lo otro que es importante señalar es, tal vez esté bueno tener marcos de estrategia común. Hay países más ricos que otros, países que invierten más o menos dinero. Lo esencial es que la inversión de cada país esté de acuerdo a sus objetivos. Lo que nos parece a nosotros que no es una opción, y por eso trabajamos en este tema, es ignorarlo, como algunos países parecen estar haciendo en América Latina. Entonces, nuestra recomendación es no lo ignoren y diseñen estrategias acorde a sus necesidades y recursos o bolsillos, hablando mal y pronto, pero háganlo, ¿verdad? O sea, no ignoren este tema, pues demasiado relevante. Y con eso estoy por este lado, Javiera. Muchas gracias. Gracias a ti, Fabricio. Yo creo que estas conversaciones abren un montón de puertas a pensar en todo el trabajo precedente que se ha hecho en apertura de datos en América Latina, y dónde están las simbiosis y las concomitancias entre ambos desarrollos de políticas y de estrategias. Un poco lo que yo quiero empezar a ver y empezar a pensar es que por fin todos estos datos que se han venido abriendo van a tener un uso más allá del que han tenido, que puede ser un uso catalizador en el cambio social. Pero son años de trabajo todavía. Yo creo que todavía falta un montón para llegar a trabajar con el sector público, porque no es con el servicio público, con el sector público y con el sector privado en América Latina, y que las estrategias tengan un denominador común. Yo creo que la cosa
y que el denominador común sea algo como desarrollo sustentable, por ejemplo, marcos éticos. Hay un montón de cosas interesantes que están pasando, pero yo creo que da para una reflexión bastante más larga. Por mientras, y para poder seguir avanzando en este tema, le dejamos el escenario a Mike de la OEA. Mike, ¿puedes compartirnos la pantalla? Si no funciona, nos avisa y le podemos compartir nosotros. Y nada, nos vemos en unos 20 minutos, más o menos. Mike, todo tuyo. Javiera, muchas gracias por la introducción. Ciertamente muchas gracias a Empatía. Y para nosotros es un gusto estar aquí. Lo primero que quiero hacer es saludar a todas y a todas que están conectados y conectadas en este momento, donde estén. Veo muchas caras y nombres conocidos. Ahí van saliendo en la pantalla, por supuesto. Yo me gusta verlos en la distancia. Y que estén aquí escuchando y hablando y aprendiendo todos y haciendo todos en realidad aquí juntos. Eso me parece muy, muy importante. Sí, mi presentación que me invitaste a compartir, Javiera, ¿cierto? Vamos a mostrarla en este momento. Se me cerró la opción, acá está. Muy bien. Perfecta, se ve súper bien. Perfecto, ahí está completa, sí. Entonces, es un gusto ser parte de esta iniciativa, de este curso desde la OEA y el Departamento para la Gestión Pública Efectiva. Desde ese departamento del cual trabajo, coordinamos también la Escuela de Gobierno y también llevamos la temática que nos acoge hoy. Mi presentación tiene una perspectiva no solo regional, sino desde la óptica multilateral y busca ofrecer elementos que la inteligencia artificial debería observar y aprovechar del multilateralismo. Quisiera decir eso, hacer ese énfasis iniciando mi presentación. Y voy a explicar por qué, obviamente, a medida avanzamos. También indicar que mi presentación comprende un conjunto de reflexiones ligadas al quehacer de la OEA, las cuales son menos técnicas y más estrategias en política pública, que es lo que nos acoge hoy, ¿no? Entonces, en esta presentación específica de este módulo. Entonces, es un gusto para mí poder traer esa mirada multilateral, reflexiones muchas con las que desde ya concuerdo con lo dicho hasta este punto, y que me recuerdan otros tiempos, pero voy a entrar en eso en un momento. Así que muchas gracias. ¿Por qué quiero dar un contexto? ¿Por qué quiero dar un contexto de la OEA? Adelantando aquí mientras manejo esto. ¿Por qué quiero dar un contexto de la OEA y del multilateralismo y del sistema interamericano en esta clase? No solo porque me parece importante, sino me parece que a la luz de los diferentes elementos que mencionaron ahora acerca de qué observar, el sistema interamericano ofrece una plataforma ideal para poder ahondar en muchos de los principios que se mencionaron hasta este momento. Y en el marco de eso, pues, el Departamento para la Gestión Pública Efectiva específicamente contribuye a que la gestión pública sea más efectiva, transparente y cuente con mecanismos de participación ciudadana. Esa es nuestra misionalidad, ciertamente fortalecer las instituciones públicas con estos elementos, y para nosotros es muy importante por eso abordar estas conversaciones y estos temas de inteligencia artificial. Pero también otros temas, como ya fueron mencionados, en materia de datos abiertos, por ejemplo, ¿no? De hecho, el portafolio que yo coordino incluye gobierno digital, gobierno abierto, datos abiertos, catastro y registro de la propiedad. Habiendo dicho eso, qué bueno que celebramos también y tenemos esta conversación, esta clase en el marco del Open Data, no en el marco del Open Data Week, pero durante el Open Data Week, porque me parece que hay unos elementos que hay que extraer del gobierno abierto en todo el proceso de incubación que se reflejan mucho en lo que se puede hacer en materia de inteligencia artificial.
Pero en conclusión, lo que buscamos nosotros desde el departamento y desde la OEA, y por eso entramos en estos temas, es en fortalecer la relación del Estado con el ciudadano para contribuir a aumentar la confianza en las instituciones públicas, en un momento en el cual, de hecho, la confianza en las instituciones públicas está bastante mal. Debo indicar que somos el punto focal de la Secretaría General para la transformación digital frente al proceso de Cumbres de las Américas, y voy a estar mencionando mucho el tema de transformación digital, no simplemente porque somos el punto focal dentro de la Secretaría General para atender esto, sino porque es un marco importante para hablar del avance de la inteligencia artificial. Y también debo indicar, y muchos de los que están conectados aquí lo saben ya, según veo los perfiles, nosotros somos Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Gobierno Digital, de la Red GEAL, y quiero detenerme allí en mencionar algo muy importante porque hablaba del sistema interamericano y de la OEA como un espacio idóneo para profundizar todo lo que tiene que ver con principios de tecnologías emergentes de inteligencia artificial. La Red GEAL, la Red Interamericana de Gobierno Digital, acoge a todas las autoridades, a las máximas autoridades de gobierno digital de la región, que son de hecho responsables y contribuyen a nivel país en estos diálogos. Por eso la importancia, pero también el empuje que dan desde allí, desde sus roles, a esta agenda. Entonces voy a hablar también un poco más adelante de ese rol en particular. En observar el trabajo de la OEA, y ustedes escuchan muchas cosas de la OEA, desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva atendemos el pilar de democracia, de fortalecimiento de la democracia. Y estamos allí muy intencionadamente haciendo gestión pública, procurando precisamente fortalecer a las instituciones públicas y apoyar esos procesos, contribuir a que esto suceda frente a la problemática que se está observando, ¿no? Un nuevo ciudadano interconectado, hiperinformado al punto de la desinformación, pero el problema no necesariamente que haya nuevos tipos de ciudadanos, eso está bien y debe ocurrir. Lo que sucede es que los gobiernos no necesariamente tienen la capacidad de poder atender a ese ciudadano que vive hoy en un mundo digital diferente, que se comunica diferente y que absorbe información de una forma diferente. Y allí hay muchos principios detrás que hay que atender ciertamente desde la defensa de la democracia, pero por supuesto también con sobre todo las nuevas tendencias en materia de tecnología que pueden afectar también el relacionamiento o vulnerar derechos de la ciudadanía. Hablé de la pérdida de confianza en las instituciones públicas y el desencanto con la democracia, la amenaza a la gobernabilidad democrática, y para nosotros desde la OEA es el punto al cual queremos nosotros atender cuando abordamos estas discusiones, cuando entramos en estas temáticas como lo es ciertamente la inteligencia artificial. Pero particularmente porque hay una desconexión en el uso responsable del Estado en el espacio, ¿no? Esa desconexión pasa porque, como bien mencionaba Fabricio, hay estados o hay gobiernos que van muy adelante en la región y hay otros que no, así de hecho están más en la cola que ni al medio ni a la cabeza. Esa es nuestra región, ese es nuestro hemisferio, ¿no? Gobiernos que hacen parte del grupo de las naciones más digitales, pero también países que están al fondo en materia de gobierno digital, pero ciertamente también en el fondo de muchos otros indicadores que precisamente fe de la importancia de que el gobierno digital, el gobierno abierto se fortalezcan en estos países. Y cuando hablo de la desconexión en el uso responsable del Estado en el ciberespacio, habla precisamente de las cosas que no necesariamente observa el gobierno, sigue, a las cuales se ciñe para poder accionar sus estrategias digitales para gobernar. Y eso es importante. De hecho, debo decirlo que en un par de semanas, a solicitud de los Estados miembros, se está teniendo
una discusión, una sesión especial precisamente para abordar esta temática del uso responsable del Estado en el ciberespacio desde diferentes esferas, y es muy importante que hay una discusión entre los estados sobre eso que está sucediendo y observando precisamente eso que está sucediendo, pero sobre todo por la afectación a derechos e implicaciones para el desarrollo, que es donde nosotros nos accionamos, ¿no? En esas amenazas a la gobernabilidad democrática y poder desde allí iniciar. ¿Todo esto por qué? Y todo esto que les pongo en contexto, ¿para qué? Y sobre todo en el marco de este curso, que me parece muy interesante que tengan en consideración, sobre todo siendo pioneros en temas de avanzada en la región como lo es este. Y hablando del sistema interamericano, y hablando de esa plataforma que es la Organización de Estados Americanos, mencionar que ya hay compromisos, mandatos que aluden a la importancia de la implementación de las nuevas tecnologías. Y esto en diferentes niveles. Digo que es importante porque, si bien se mencionó a la Unión Europea, a la OCDE, a algunos otros casos a nivel global que son referentes, la verdad es que en la región no hay necesariamente un mecanismo que logre generar las directrices vinculantes para el abordaje de ciertas temáticas. Tenemos la Carta Democrática Interamericana y tenemos unos lineamientos, tenemos una ley modelo de acceso a la información y hay unos lineamientos, pero no hay necesariamente este tipo de instrumentos que atiendan a tecnologías emergentes y ciertamente la inteligencia artificial, a los cuales los estados, los gobiernos puedan vincularse voluntariamente o no para fortalecer estas diferentes líneas de acción. Entonces, yo quería indicar con esta presentación, esta lámina, que los presidentes del Ejecutivo de este hemisferio sí haya respirado y acordado sobre elementos de impulso a las tecnologías emergentes. Eso es importante notarlo, porque creo que son de los elementos a los que hay que empezar a sujetarse para seguir avanzando en la implementación de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Entonces, en particular, quiero señalar los avances que se hicieron en materia de gobernabilidad democrática frente a la corrupción en la Cumbre de las Américas del 2018, que se nombraron a los datos abiertos así como un elemento importante en esta carrera hacia la adopción de nuevas tecnologías emergentes, pero y los datos abiertos ciertamente son un punto importante de los 57 compromisos que acordaron los presidentes en la Cumbre de las Américas del 2018, pero también hay otros que llaman la implementación de políticas de gobierno digital, impulsar las nuevas tecnologías, y eso es importante. Está allí. Ahora, del 2018 saltamos al 2022, este año, y para comentarles, decirles, informarles que en el proceso de negociación que tienen las cancillerías en este momento de cara a los compromisos presidenciales de la 9ª Cumbre de las Américas, ya hay 2 espacios donde se habla muy categóricamente con nombre y apellido de inteligencia artificial, de algoritmos y de nuevas tecnologías. Esos son el Plan de Acción de Gobernabilidad Democrática, que es uno de los documentos que están siendo negociados ahora en este momento hacia la Cumbre de las Américas, y el otro, el compromiso de transformación digital, ¿no? 2 compromisos, 2 documentos de un total de 5 en otros temas de clima, energía, migración, que están siendo negociados y que van a ser acordados. Ya que en un par de semanas, a ustedes, señores y señoras, señoritas pioneros de la inteligencia artificial en la región, es muy importante notar que en 2 semanas tendremos un marco mucho más estructurado sobre al cual mirar, al cual ver, al cual sujetarnos para el avance de la inteligencia artificial. Entonces, estamos dando esta charla a medida que esto va sucediendo, pero les invito a que en 2 semanas estén ustedes retomando sobre eso. A lo mejor en su trabajo final van a poder retomar algunos de esos puntos y sujetarse allí. Sigo. Ahora, hay mandatos presidenciales y eso está muy bien, pero no se quedan allí. Estos mandatos presidenciales luego son mandatos que se trabajan en las asambleas generales de la OEA
y que de hecho las cancillerías sobre las cuales están trabajando. Es decir, no pasa un año y un documento, no pasan 3 años y un documento para volver a tocar el tema al más alto nivel político. No, hay acuerdos políticos que se dan anualmente en las asambleas generales de la OEA y que es importante que sigan sucediendo. Creo que necesitamos ver más en materia de inteligencia artificial. Creo que el compromiso que se está negociando de cara a la Cumbre de las Américas de este año de transformación digital es una plataforma para seguir profundizando mandatos ahora en asambleas generales en materia de inteligencia artificial y con eso indicar que entre todos, ciertamente, estas comunidades debemos construir todo ese proceso y los compromisos que allí se definen. Pero de hecho, ya hay, más allá de que viene la cumbre y vienen otras asambleas generales, ya hay mandatos de las asambleas generales que también observan y alientan la profundización y el uso de tecnologías emergentes. Luego, en el otro nivel están las reuniones ministeriales de gobierno digital y mandatos que salen de allí. Aquí simplemente puse uno de ellos que es importante ver como ejemplo en cosas a los que los ministros están comprometiendo en la región, como este de cuando manifieste trabajar juntos con distintos actores de sociedad civil, academia, sector empresarial y otros actores privados, públicos y privados, sobre la base de un uso ético y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, con respeto integral a los derechos humanos, perspectiva de género, atención al pleno ejercicio de la ciudadanía digital de las poblaciones originarias y otras minorías, respeto ambiental y accesible para todas las personas con discapacidad, contemplando el esfuerzo activo por la más amplia inclusión social. Hay bastante en ese párrafo, por supuesto, pero estos ya son acuerdos que están haciendo, que están leyendo, que están aprobando, que están firmando los ministros a nivel regional. Son acuerdos ministeriales que observa la Asamblea General, que también se traen a colación en las cumbres de las Américas. Entonces, hay que activar estos compromisos que se hacen, hay que profundizarlos y allí es donde queremos y los invito a que cuelguen sus trabajos de este curso, pero también las iniciativas que se lleven adelante en sus países, porque aquí no va a ser ninguno de ustedes hablando por cuenta propia en el desarrollo de iniciativas para la profundización de la inteligencia artificial, sino son ustedes sujetándose de los compromisos que ya se han adquirido para estos efectos. Eso me parece importante y por eso quería hablar de todo este sistema interamericano. En las observaciones, nada diferente a lo que ya se ha visto ahora. Lo único sí decir que si algo observamos es una gran oportunidad que hay para seguir profundizando eso. Es decir, nos falta mucho todavía, pero hay grandes oportunidades para atender. Entonces, ciertamente es lo que observamos, marcos normativos obsoletos, digo yo, marcos normativos no de inteligencia artificial, sino en general de apropiación de tecnologías en la administración pública o para la transformación digital o agendas digitales. Ciertamente no son gracias, no son marcos habilitantes para el uso de nuevas tecnologías, lo que está mayormente, ¿no? Ya vimos un poco del mapeo de lo poco que hay. Los marcos normativos que están actualizados en la región son insuficientes, pero son un referente. Esos pocos marcos normativos que incluyen, hay pocos que incluyen en los abordajes específicos de inteligencia artificial, ya lo mencionaron. Hay un ecosistema regional multiactor pequeño, ya lo mencionaron también. Hay innovación, y eso es bueno, de eso hay, pero más a modo de pruebas de concepto, y ahí hay riesgos que se corren entonces, hay riesgos que observar, precisamente porque no tenemos nada lo suficientemente estructurado como para tener en consideración. Descomprensión que liga a conflictos, y esa descomprensión es la falta de entendimiento acerca de lo que es. Ya vimos la primera parte de la exposición de esta clase, no se tiene necesariamente un conocimiento de la definición de inteligencia artificial y todo lo que va vinculado a ese ecosistema, pero hay voluntad de abordaje. Hay grupos de trabajo, como el grupo de trabajo de tecnologías emergentes de la red real, hay investigación como la que está haciendo Hilda, hay iniciativas como Empatía, y eso es muy importante. En el horizonte, y sigue y aquí toca sobre mi conclusión.
la importancia de hacer un aprovechamiento nacional de los compromisos regionales, ya lo mencioné. Si está todo este marco, no lo dejemos allí, simplemente utilicémoslo, y sobre todo este compromiso de transformación digital de la 9ª Cumbre de la Salud. El otro es el horizonte, la importancia de fortalecer el marco regional de compromisos en materia de inteligencia artificial, ¿no? Los principios hay que trabajar y generarlos. Si en los países hay diferentes niveles de implementación, de adopción, imagínense a nivel regional, aquí hay una gran cantidad de factores para poder observar. El otro horizonte es el desarrollo de políticas e instrumentos técnicos y orientadores para la adopción de inteligencia artificial. Esperemos que algunos de esos salgan de estas experiencias de curso, y elevar el nivel político de atención a la inteligencia artificial, que me parece importante porque en la reflexión que ya se mencionó acá, que iba a comentarles, el abordaje de la inteligencia artificial en este momento me parece el abordaje que se hizo del gobierno electrónico antes, y la transición que hubo al gobierno digital, ¿no? Cuando no se sabía cómo hacer adopción de tecnología para que funcionara la burocracia, y luego transitó a cómo utilizar la tecnología para la prestación de servicios públicos, trámites de servicios públicos. Muy similar hace 10 años entrando a los datos abiertos, con una ausencia de todos estos elementos que hoy nos llevan a pensar en la oportunidad de aprender de esas lecciones aprendidas para acelerar en materia de inteligencia artificial. En los 20 segundos que me queda, Javiera, eso seguramente ya pues los estoy robando porque me los estoy agregando. Las recomendaciones, 4 en particular, ligados a ese horizonte, ¿no? Conectar la agenda regional en sus procesos país. Hagámoslo. Conectar la inteligencia artificial a la eficiencia y transparencia del gobierno como a la de desarrollo y a sectores. De nuevo, es importante que hagamos un proceso interno, gobiernos, de apoyar todo lo que sea la estructuración de las estrategias nacionales. Es importante que surja allí, pero que no nazca solo, sino con un proceso participativo de co-creación. Allí aprendemos del gobierno abierto para hacerlo. Eso me parece muy importante, crear y fortalecer la gobernanza de datos. De nuevo lo tenemos allí, ya lo habían mencionado igual. Es muy importante también lograr generar los marcos regionales que permitan tener los lineamientos para el desarrollo de estrategias nacionales de gobernanza de datos. Y lo último, la creación de instrumentos en consenso que ayuden a orientar las acciones de país en inteligencia artificial. En esos 4 puntos y en todos los demás, observando el fortalecimiento de la democracia, nosotros estamos a disposición en la OEA para apoyar, contribuir y seguir participando de estos procesos que son tan importantes, formativos, de discusión y de diálogo para ahondar en la adopción de tecnologías emergentes. Lo dejo allí, Javiera, muchas gracias por el extra tiempo que me diste y a todos por su atención. Gracias a ti, Mike, por la contribución, por la perspectiva latinoamericana, un poco más completa en lo que está pasando. Bueno, por mi parte, yo creo que es hora de ir cerrando. No sé si alguien del equipo tiene algo más que... Lo último que está bueno también, como en su mayoría aquí tienen un interés en lo público, hay algo que no hemos mencionado, tal vez porque es medio obvio, pero es como pensar un poco en lo macro, en el sentido de cómo básicamente esta región, esta parte del mundo, obtiene de alguna manera un buen trato en esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Hoy por hoy, realmente el poder computacional, el poder de los datos, está muy concentrado en muy pocos actores. Entonces, de alguna forma, la duda es cómo nuestras políticas públicas y eventuales marcos regulatorios ayudan básicamente a esta región a obtener un buen trato, por un lado, en términos, si quiere, económicos y sociales, y también a garantizar, o al menos no empeorar, la situación en materia de derechos humanos que esta región tiene, ¿no? Y ese es un poco el arte de esto, y es una pregunta un poco más grande, pero bueno, cuando uno ve todos estos macro procesos enormes y se pregunta, y dice, bueno, y al final, ¿para qué hacemos todo esto? Tal vez no perder de vista acerca de que el gobierno de esta tecnología se identifica de manera estratégica, porque bueno, porque tiene un impacto, o podría tener un impacto muy profundo en la vida de todos nosotros, ¿no? Y de todas nosotras. Entonces, lo dejo ahí, no para que la resolvamos, sino para explicar la razón por la cual lo hacemos, ¿verdad? ¿No? Y eso también lo dejo como reflexión. Gracias, Fabricio.
Bueno, gracias a quienes nos acompañan esta noche, incluido nuestro especiales público pequeñín. Tenemos varios hoy, los hemos visto dando vuelta, y el cuadrúpedo también, María Esther. Saludamos a la amiga en cuatro patas, y con eso me despido y buenas noches, o buenas tardes para los que todavía es de día. Sí, bueno, nos vemos el miércoles 25, para ser exactos, a la misma hora, 5:30, con Inteligencia Artificial y Derechos Humanos. Así que hasta la próxima. Buenísimo. Hasta la próxima.